Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos. Estamos en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Esta última edición correspondiente a esta semana, a hoy viernes 5 de mayo. Vamos a iniciar el programa conversando acerca de la coyuntura política en nuestro país. Vamos a abordar la problemática de la crisis migratoria. Además, el impacto que ha generado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas contra el gobierno y la ley de uso de armas no letales que ha sido observada por el Ejecutivo. Hemos invitado al ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Estado y ex congresista, para analizar estos temas de coyuntura en nuestro país. Ingeniero Juan Cheput, bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Es un placer conversar contigo. A tus órdenes. Muchas gracias. Estamos en vivo, entonces empezamos analizando de su experiencia y opinión, ingeniero Cheput, acerca de esta crisis migratoria en el Perú. Hoy se cumplen ya 22 días de este problema que se agudizó en la frontera con Chile. ¿Cuál es su análisis de lo que está haciendo el gobierno respecto a este problema de crisis migratoria en el país? Bueno, yo creo que estamos sufriendo las consecuencias de una ausencia de política diplomática, que es fundamental para solucionar este tipo de asuntos. Lamentablemente, la expresidenta Dina Boluarte no tiene el peso político suficiente como para levantar el teléfono, hablar con Nicolás Maduro o con el señor Boric, en el caso de Chile, para de esa manera tratar de establecer una solución mínima a este impasse. Esto se resuelve con la política presidencial, con la diplomacia presidencial. Y si ella no puede asumir ese reto, pues tampoco tiene una canciller ni un premier que tengan el peso político suficiente como para hacer este tipo de iniciativas. Yo mencionaba a un medio internacional hace unas horas, en el off, ¿no? O sea, fuera de cámaras, que por ejemplo, una persona que podría representar ese tipo de actitud desde el premierato en esos momentos sería Víctor Andrés García Belaúnde, que desde mi punto de vista es el político en actividad que mejores contactos tiene en los parlamentos en América Latina. Pero no se le convoca, ni siquiera para que encabece delegaciones que permitan llegar a una solución consensuada sobre este tema. El señor Boric llama a Maduro y ya le mandan un avión. La señora Boluarte llama a Maduro y ni le contestan el teléfono, ¿no? Ese es el problema que tenemos, pues, cuando un presidente no da la talla. Y lo que pasa es que al final terminan invadiendo nuestro territorio, asolándolo con delincuentes que saltan a la vista, lamentablemente, los sucesos perniciosos que nos están azotando a lo largo y ancho del territorio nacional, y el gobierno sigue sin ningún tipo de iniciativa para controlar esto. Bien, ante esta situación que es bastante crítica, señor Cheput, y ante esta falta de liderazgo, como usted lo ha dicho, de no tener una presidenta que tenga pues esa influencia, ese poder de liderazgo para poder interactuar con otros, con sus pares de América Latina, de Sudamérica, ¿cuál es la medida o el accionar que debería darse en el gobierno para ir dando solución a este problema que se está agudizando ya, como decía, 22 días que lleva ya en esta situación? El tema de fronteras no es un tema policial, sino de Fuerzas Armadas, tal como lo está haciendo Chile. Uno puede leer carabineros, pero son carabineros equivalentes a lo que fue en su momento nuestra Guardia Republicana, que torpemente desapareció Alan García en su primer gobierno. Una guardia especializada en resguardo de penales y de fronteras. Eso ya no lo tenemos. Entonces, la función le corresponde a nuestras Fuerzas Armadas. Y en paralelo, generar los consensos necesarios a través de la Cancillería, incluyendo, solicitando la participación de políticos experimentados, como lo hizo Fujimori cuando sucedió la guerra con el Ecuador, para establecer el elemento mínimo que se necesita ahorita para los corredores humanitarios, que es el acuerdo pleno entre los países. Decirle a Venezuela que es fundamental que le brinde apoyo a sus ciudadanos, nosotros dar las facilidades para el transporte, y por otro lado, en paralelo, endurecer las leyes migratorias. Acá se le echa la culpa a Pedro Pablo Kuczynski, pero nos olvidamos de un hecho fundamental.
Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, muchos políticos, a través de una ONG que se llamaba Amigos de Venezuela, le exigían que sea humanitario. Y dentro de esos Amigos de Venezuela habían muchísimos fujimoristas y muchísimos apristas, que ahora lo critican a Pedro Pablo Kuczynski. Y que en esos momentos, y ahí están los comunicados, en las redes sociales, en las hemerotecas, en los archivos, ellos exigían al gobierno que sea humanitario con los migrantes. Yo en esa época me oponía a eso, por eso no firmaba esos comunicados, pero me hacían un cargamontón porque decía que era inhumano. Ahí está, el tiempo me dio la razón. Nos han invadido una serie de migrantes y no endurecemos las leyes. En cualquier país civilizado, y para no hablar de Europa, hablemos de Ecuador y Chile, si uno no tiene documentos es expulsado de inmediato. Acá se le acoge, se le da plazo, ¿no? 6 meses, un año, hay que darle facilidades, se le da trabajo. ¿Cómo se va a ir si tiene facilidades para quedarse? Entonces, como estamos atravesando una crisis económica como consecuencia del gobierno de Castillo y Boluarte, no hay empleo. Y si no hay empleo y no tienen familiares acá, ¿en dónde desembocan? En la violencia. Y ahí está la explicación. Tú o yo, Beto, tenemos familiares en el Perú, entonces si nos va mal podemos recurrir a los familiares. Estos señores están acá en calidad de migrantes, no tienen familias, en sus países de origen están pobres, no hay trabajo en el Perú. Entonces, ¿a qué se van a dedicar? A la inseguridad, al robo, a la extorsión, a la violencia. Eso sucede en cualquier país del mundo. Y sin embargo, no nos damos cuenta de eso y no los expulsamos. Entonces, la situación se ha agravado, pues ni siquiera sabemos el número exacto de inmigrantes que hay. Sí, lamentable este problema. Ojalá haya la iniciativa, la diligencia del gobierno de encontrar las medidas para darle solución inmediata. Ahora conversemos sobre otro aspecto que también ha generado mucho cuestionamiento en la última semana, como es el informe que ha presentado y ha hecho público la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas contra el gobierno, y entre otros aspectos ha dicho que hubo abuso de parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, y como consecuencia de ello, los fallecidos en los enfrentamientos que hubo en el sur. ¿Qué lectura le da usted, ingeniero Cheput, a este informe de esta Comisión de Derechos Humanos? Mira, Beto, yo en ese sentido estoy acostumbrado a enfrentar corrientes de opinión. No le temo enfrentar a corrientes de opinión. Nosotros no podemos subestimar ese informe y voy a dar mis razones. En primer lugar, lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Que ese informe se convierte en este mismo instante en insumo, en instrumento para que cualquiera de las víctimas o de los familiares de las víctimas o cualquier entidad internacional o cualquier persona pueda denunciar ante los jueces peruanos al gobierno de Dina Boluarte, por lo que allí se señala, tanto las muertes como las eventuales ejecuciones. Pero lo más triste de todo es la reacción de los políticos peruanos, que demuestran realmente su penosa formación o su penoso estándar intelectual, o su penosa capacidad intelectual. Salir a decir, hay que botar ese informe a la basura, no sirve para nada, hay que salirse del sistema de derechos humanos. Yo he sido muy crítico de la Comisión Interamericana en el caso del indulto a Fujimori, pero criticaba con argumentos, no insultando como lo hacen esta jauría de políticos mediocres. Y digo mediocres como una calificación de su comportamiento, no como un atributo ni un insulto. Salen a decir hay que botar eso a la basura. ¿Ellos saben lo que eso significa? Saben que hoy en día ni una entidad bancaria internacional, y no hablo del Fondo Monetario o del Banco Mundial, hablo de cualquier empresa privada bancaria, cualquier entidad bancaria, no le da ni un sol, ni un dólar al Perú si es que reniega de los derechos humanos o del tema ambiental. ¿Saben ellos de que nos convertimos en parias internacionales si es que nos salimos del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Saben que la capital, la columna vertebral del proceso de inversión es la garantía jurídica que se expresa fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos? O sea, no saben nada de eso y salen botando a la basura, me lo paso por los o sea, con una torpeza. Y luego la tibieza del gobierno.
Y hoy día ya entendí por qué el gobierno es tibio, temeroso, por qué está a la defensiva cuando sale a cuestionar el informe de la Comisión Interamericana. Hoy día, César Hildebrand en su semanario denuncia al gobierno de Dina Boluarte y de Alberto Tarola como hipócritas. ¿Y por qué? Porque cuando les piden su descargo para redactar el informe final, ¿qué dice Boluarte y Otárola? La culpa es de las Fuerzas Armadas y Policiales. Con esa cobardía. Y reconocen en la respuesta peruana que ha habido excesos que van a investigar y por eso van a reorganizar las Fuerzas Armadas y Policiales. Es decir, Otárola y Boluarte actúan como dos perfectos cobardes. Una cosa dicen en la conferencia de prensa, este informe no lo vamos a hacer, no es vinculante, y a la misma comisión ellos le mandan una carta que aparece hoy en el semanario Hildebrand en sus 13, donde dicen que la culpa de todo lo tienen las Fuerzas Armadas y Policiales. Un gobierno con esa característica, Beto, no puede continuar. Y al No puede, no respecto, dan la talla. sí, sí, perdón, y al respecto de este cuestionamiento, hay incluso un sector de la clase política, de los políticos en el Perú y de este gobierno, que han cuestionado, incluso han manifestado de que estos informes o este informe está sesgado porque desde su análisis hay muchos comunistas o rojos, como le llaman, dentro de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es su lectura al respecto, ingeniero Sheput? Bueno, pues cuestionar a la Corte Interamericana porque hay rojos es simplemente una actitud infantil. Imagínate tú que vayas a una corte, que no me juzgue esa persona, ¿no? A una comisión porque hay muchos rojos. Ese es un argumento infantil que demuestra, pues, el nivel de los parlamentarios que tenemos. ¿Qué podemos esperar, pues, de Jorge Montoya, de Cueto, ¿no? De Cabero, ¿no? De Patricia Chirino. ¿Qué podemos esperar? Acá se destruye un informe con argumentos. Ellos han tenido la oportunidad, cuando la comisión ha estado acá, de invitar a la comisión y decirles alguna cosa, señores. Los elementos de juicio son los siguientes. ¿No? Y eso lo incorporaban al informe. Pero la Comisión Interamericana ha ido donde estos señores parlamentarios y ha ido también donde el gobierno. ¿Y qué les han dicho los del gobierno? La culpa es de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué le han dicho a los parlamentarios? Nada. Si hoy no están contentos con ese informe, pues uno ingresa en el terreno del debate jurídico argumental. Tiene que empezar ese trabajo, no salir a insultar. Lo más fácil en el Perú de hoy es insultar. Pero con eso, ¿qué logras, Beto? Simplemente victorias efímeras, victorias simplonas, victorias pírricas, que solamente te sirven para el Twitter, para el Facebook, para el Instagram, ¿no? Que te den dedito arriba. Para eso nomás sirve, porque no son sostenibles. Si realmente quieren cuestionar el informe, pues que vayan a cada una de las 36 recomendaciones y lo desvirtúen. Yo en lo personal estoy de acuerdo con que cuando señalan que Pedro Castillo ha cometido un golpe de Estado. Estoy en desacuerdo con que las Fuerzas Armadas han cometido acciones extrajudiciales. Y yo podría argumentar allí que no solamente hay una cadena de manos, sino que los videos demuestran de que existe una agresión por encima del equilibrio de fuerzas de parte de la población, sobre todo en Apurímac, en Puno, en Arequipa, en Ayacucho. Esos son argumentos que pueden corroborarse con los videos. Pero si yo salgo a insultar, a gritar, ¿no? A decir que lo boto a la basura, que me lo paso por, ¿no? Tontería y media, como lo dicen y que me da vergüenza repetir la frase, pues simplemente de mí se van a reír y no me van a hacer caso. Acá hay que, si uno está en desacuerdo con el informe, pues hay que desmenuzarlo y plantear argumentos contrarios. No entrar en una situación realmente infantil como la están haciendo los parlamentarios. De acuerdo. Finalmente, ¿cuál es también su lectura sobre esta ley del uso de armas no letales que ha sido observada por el Ejecutivo cuando ya en el Legislativo habían aprobado que, bueno, sean los serenos los que puedan utilizar, hacer uso en su accionar contra la inseguridad de armas no letales? Eso demuestra una vez más el desconocimiento total que hay en los señores parlamentarios para hacer este tipo de leyes. Mira, para mí sería muy fácil
para Fernando Rospigliosi salir a decir qué bacán, se va a controlar la inseguridad, ¿no? Pero Fernando y yo actuamos con bastante responsabilidad. Ambos hemos sido ministros. Yo también he trabajado en el sector interior como jefe del gabinete de asesores. Conozco de la policía. Yo he trabajado en el gabinete de asesores del Ministerio del Interior cuando personas como Octavio Salazar era mi subordinado, ¿no? Y luego llegó a ser ministro. O sea, conocemos del tema. Obviamente era muy joven. Por eso la gente que cree que uno tiene más edad de la que tiene, porque empecé muy joven en política. Y entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, no se puede armar a los serenados, sería una locura, una locura. No tienen la formación de un policía que es de 3 años, no tienen el temple psicológico. Se ha dado casos que en algunos municipios se contrataba delincuentes, hay mucho migrante. Nosotros hemos visto cómo en algunas localidades patean en el suelo a los vendedores ambulantes. Ahora, darles armas es un estímulo para que el delincuente te dispare. Hay gente que equivocadamente, como Carlos Bruce, dice, hay que darle chalecos antibalas y hay que darle estas pistolas de electricidad. Un delincuente te ve con chaleco antibala, te dispara de frente en la cabeza. Así de simple. O te ve con tu palito en la mano, te dispara pues sin ajo, ¿no? Acá la solución planteada, en ese caso sí estoy de acuerdo con él, por el señor López Aliaga, es la más adecuada. Que los serenos vayan acompañados de policías como era al principio. El Que los patrullaje policías integrado. el patrullaje integrado, eso sí es lo adecuado. Y por otro lado, brindar de mayor inteligencia a las fuerzas del orden, que siempre se habla de eso y nunca se hace. Y ahí sí discrepo con el alcalde de Lima, por ejemplo. Él dice motos y patrulleros. Por favor, patrulleros en una ciudad donde uno no puede andar por los embotellamientos. Motos está bien, pero más importante que la moto son los drones, las cámaras de vigilancia. Yo he tenido oportunidad de visitar lugares como Múnich, en Alemania, que es la ciudad más segura del mundo, y tú no ves ni un policía, pero hay de ti que robes. Hasta helicóptero te aparece encima. ¿Por qué? Por las cámaras de seguridad, por la vigilancia inteligente, por la presencia anónima de policías en las calles, ¿no? Entonces hay que pasar a un nivel superior. Y no olvidemos, habrá mayor inseguridad en la medida que haya mayor desempleo. Y hay desempleo porque no hay oportunidades, y no hay oportunidades porque no hay inversión, y no hay inversión porque se desconfía de este gobierno. En la medida que crece la economía, hay menos delincuencia. Entonces, el problema de fondo no está en los delincuentes, es en la parte superficial, epitelial. El problema de fondo es que la economía está peor que nunca. El pollo cuesta 13 soles, por poner un ejemplo. Todo ha subido, una inflación de casi 10%. Y la incapaz de la señora Dina Boluarte quiere quedarse hasta el 2026. Si queremos que cambien las cosas desde un punto de vista de fondo, pues creo que hay que exigirle a la señora Boluarte que renuncie para que de esa manera se fuercen las elecciones anticipadas a más tardar en abril del 2014. Continuar con ella 3 años y medio más es condenar al país a más violencia y destrucción. Correcto. Muy amable al ingeniero Juan Cheput por su participación en esta ocasión, haciendo un análisis de temas coyunturales en la entrevista. Muchas gracias, ingeniero Cheput. Buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Hasta pronto. Vamos a ir a una pausa y seguimos con más en la entrevista por Review Pao Televisión.